Milagro Soy Yo presenta su programa Pildoritas de Bendición, un espacio dedicado a la oración, a la meditación. Hermanas, hermanos, empecemos el día alabando y bendiciendo al Señor. Pildoritas de bendición, aliento para el alma y consuelo para el espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Ya con ustedes su espacio Pildoritas de Bendición por su canal Milagro Soy Yo. Hoy es día sábado y en día sábado la iglesia nos invita a venerar la memoria de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así que vamos a saludarla con una oración muy propia de este tiempo, compuesta por el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias de la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios, que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan su vida para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina la mente de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este mal. Asiste a los líderes de las naciones, sobre todo a los nuestros, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario, para vivir planificando soluciones sociales y económicas con espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa Virgen María. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra buena Madre. Y si revisamos en la historia de la cristiandad, ella siempre ha sabido desempeñar un papel de madre. La madre protege, la madre cuida, la madre ayuda, alienta y sostiene. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido pestes,
desconocidas que han diezmado la población. Vámonos a la Europa antigua, la plaga de la bubónica, la fiebre amarilla y otras fiebres con distintos nombres que diezmaron a la población. Eran desconocidas, pero con la gracia de Dios se fue descubriendo el antídoto y gracias a Dios ahora son enfermedades tratables. Así que lo mismo sucederá con la gracia de Dios con este mal que ahora padecemos. Como dice la Sagrada Escritura, nada es nuevo bajo este sol. Todo ya estaba, sino que todo tiene un tiempo en el que comienza, todo tiene un tiempo en el que luego termina y así. Pero en estas epidemias siempre la Santísima Virgen María desempeñó ese papel de madre. Cuando se daban casos como estos, los pueblos invocaban la intercesión de la Santísima Virgen María. Allá en Europa, las grandes devociones surgieron debido a estas epidemias. Se iban a los santuarios, cumplían penitencias, sacaban en procesión las sagradas imágenes de Nuestra Señora y al punto cesaba la peste y al punto cesaba el rigor de la prueba. En nuestro Ecuador también, hermanos. Aquí en el Ecuador, cuántas gracias, cuántas ayudas no nos ha dado la Santísima Virgen María, nuestra buena Madre, solo por citar unas cuantas. En este mes de agosto celebramos la fiesta de la Asunción, pero también estamos celebrando la novena a Nuestra Señora del Cisne. Su santuario se encuentra en la provincia de Loja. Oigan, la gente y el que les habla le tiene especial cariño a nuestra Santísima Madre bajo ese admirable título de Nuestra Señora del Cisne. El mismo hecho de la aparición es un portento, una sequía terrible, una plaga de ratones. Y la Virgen Santísima se le presenta a los caciques del pueblo, les pide que dejen su vida de pecado, que se vuelvan a su Hijo, que ella los va a ayudar, y en efecto eso sucede. Ellos construyen una pequeña capillita de paja, de adobe, mandan a esculpir la imagen de Nuestra Señora, que es la que hasta hoy veneramos, hace más de 400 años atrás. Y así cada vez que habían plagas, pestes, la gente pedía que se rezara una novena a Nuestra Señora y se sacaba la sagrada imagen en rogativa. Nuestra Señora de la Merced, la misma Virgen María bajo otro título. Ecuador es una tierra llena de volcanes y donde hay volcanes hay erupciones, hay temblores. ¿Cuántas ciudades importantes de nuestro Ecuador hubieran sido desaparecidas de la faz de la tierra de no haber sido por la intercesión de la Santísima Virgen María? Nuestra Señora de la Merced es venerada o fue venerada en un comienzo como Nuestra Señora del Terremoto. Salvó a la ciudad de La Tacunga, por eso allí le tienen especial cariño. Quito, en el Quito colonial había una imagen preciosísima de Nuestra Señora de la Merced, y cada vez que alguno de los volcanes circundantes a la ciudad empezaban a erupcionar, se sacaba en procesión la sagrada imagen y al punto cesaban los temblores. La misma Virgen Santísima de la Merced para el litoral ecuatoriano, aquí, cuántos inviernos fuertes,
no fueron sofocados gracias a la intervención maternal de María. Por eso es que la Virgen Santísima de la Merced es patrona de Guayaquil y del litoral ecuatoriano. Su culto se asienta principalmente allá en la provincia de Los Ríos, en Babahoyo. Nuestra Señora del Quinche, en Quito. Yo a veces me pregunto, ¿no? Decimos, bueno, que es por precautelar la salud. Pero yo creo, y en mi concepto personal, muy personal, que se debería de sacar en procesión esas sagradas imágenes. Claro está, sin el acompañamiento de la gente. Antes, cuando en Quito ocurría alguna desgracia, lo primero que se pedía era que venga la Virgen del Quinche. Hermanos, ¿es que acaso no hemos revisado la historia? Al punto que la Virgen Santísima estaba en el umbral de la puerta de su santuario, sea cual fuere, la peste por ahí mismo desaparecía. Y el Evangelio de hoy nos va a hablar de algo muy bonito, de la fe. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en estos tiempos, fe, porque hemos descubierto todo. Miren, tal vez que la gente de antes tenía mucha más fe porque no estaban tan avanzados en ciencia, en tecnologías como ahora. Nosotros hemos avanzado más, pero nos hemos vuelto más cobardes en el aspecto de la fe, hermanos. Ese es mi concepto. Hay un Dios que todo lo puede, pero a veces nosotros decimos, sí, Dios es todopoderoso, pero no lo creemos. Tenemos una madre que nos quiere ayudar, lo sabemos, pero a veces no lo creemos. Y como no lo creemos, no pasa nada entonces, hermanos. Así que encomendémonos en este día y siempre a la protección maternal de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella que es Madre de Misericordia, sabrá ayudarnos y sabrá socorrernos. Muchos la desprecian, otros no la quieren, pero en cambio nosotros sí debemos de quererla. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, lo dijo la Santísima Virgen inspirada en el Magnificat. Así que llamemos dichosa a la llena de gracias de generación en generación. Esa ha sido la primer pildorita de bendición. Ahora vamos por la segunda. Vamos a leer lo que el Señor nos dice en los Salmos. Vamos a ver qué nos habla el Señor. Y vamos a leer el Salmo 90, versículos 7 y 8. Pues por tu cólera somos consumidos, por tu furor enojado. Has puesto nuestra culpa ante ti, a la luz de tu faz nuestras faltas secretas. Pues por tu cólera somos consumidos, por tu furor anonadados, has puesto nuestras culpas ante ti, a la luz de tu faz nuestras faltas secretas. Hermanos, cuando ofendemos a Dios, nosotros pensamos tontamente que si nadie está a nuestro alrededor, nadie nos ve. Efectivamente, tal vez nadie de tu alrededor te ha visto, nadie de tu alrededor conoce tu pecado y a la final tampoco les interesa conocerlo, porque cada quien tiene su propia vida de pecados. Pero Dios sí que nos ha visto. Y ante Él no podemos ocultar nuestras faltas.
Ante Él no podemos ocultar nuestras culpas, hermanos. Usted puede presentarse ante los demás como la persona más sabia, más santa, pero en el secreto de su vida, solo usted y Dios conocen quién es usted en realidad. Yo puedo presentarme como la mejor persona, pero solo Dios conoce cómo soy en realidad. A Dios no se le puede ocultar nada. A veces nosotros, en nuestras oraciones, tratamos de maquillar nuestra realidad. Tratamos de sacar tal vez hasta un poco de, ¿cómo les podría yo decir aquí? Tratamos nosotros de justificarnos delante de Dios. Sí, Señor, sabes que pequé por tal motivo. Y tratamos de disimular, tratamos de tapar nuestra falta, pero ante Dios nada se puede cubrir, porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos podemos conocer. Sin embargo, y miren lo que dice: has puesto nuestras culpas ante ti, a la luz de tu faz nuestras faltas secretas. Aterrador, ¿verdad? Imagínense, había un santo que decía: qué terrible será el día del juicio, qué terrible y a la vez qué glorioso, cuando estemos delante de ese juez y nadie pueda abogar por nosotros, porque una cosa es cierta: en el juicio ni la Virgen, ni los santos, nadie. Es usted con Dios, soy yo con Dios, Dios como juez y nosotros como juzgados. Imaginemos cuando delante de los ojos de Dios queden expuestas todas nuestras faltas, todas nuestras culpas. ¿Qué le podemos decir? ¿Con qué nos podremos justificar si ante ese rostro severo nada podemos hacer? Hay que ser temerosos de Dios, hermanos. Ciertamente que Dios es misericordia, pero también es justicia. No olvidemos aquel adagio popular que dice: tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de la misericordia de Dios, hermanos. Podemos negar a otros e incluso hacer que nuestra mente trabaje a nuestro favor y decir: no, está bien, no he pecado. Pero Dios conoce nuestras culpas. Pero a grandes males, grandes remedios. Si somos pecadores y sabemos que hemos pecado, ahí tenemos, pues, hermanos, la confesión. ¿Cuántas veces nos acercamos al sacramento de la confesión? Hasta católicos y católicos muy comprometidos a veces dicen: ¿yo qué voy a confesarme delante de un sacerdote? Otro hombre pecador mortal igual que yo. ¿Y quién te ha dicho que te estás confesando delante del sacerdote? ¿Acaso el sacerdote te dice: yo te perdono en mi nombre? El sacerdote dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que te perdona es la Santísima Trinidad, no el sacerdote. De tantas personas que llegan a confesarse, no creo que el sacerdote tenga una memoria tan prodigiosa como para acordarse con exactitud de los pecados que ha dicho cada uno. Así que haya temor que el sacerdote vaya a contar lo que tú hiciste, lo dudo, porque existe también algo que se conoce como secreto de confesión. Y alguno que revele un secreto de confesión,
eso tiene un castigo, una pena que es la que impone la Iglesia. No nos acercamos al sacramento de la confesión por temor, por vergüenza. Y allí está Dios derramando sus dones, sus misericordias, su gracia. Oiga, y se lo digo por experiencia propia, cuando uno se confiesa, cuando hace una buena confesión, créase que uno sale ligerito de ese confesionario. Sale con el alma aliviada, no es que es algo que uno se imagina, es algo que se siente de verdad en el corazón. Se siente el alivio en el alma, un consuelo, un respirar. Pero allí dejamos pasar nuestra vida sin confesión. Y al igual que en la primera comunión, o en la comunión, el mismo caso sucede. Hay quienes se confiesan cuando van a hacer la primera comunión, por ahí si es que se casan por la iglesia, y al último. Y la del último es la peor confesión que podemos hacer, porque la confesión de un moribundo ya no se le puede llamar confesión. Ya el moribundo ya no habla nada. Dicen, le van y le buscan al padrecito, ya cuando ya está grave, grave, grave lo que es grave. Ni siquiera digamos que consciente. Ya lo buscan es cuando ya no conoce, ya no habla, ya no dice, no hace nada. Allí recién van, dice, vamos a ver al padrecito para que lo deje confesando. ¿Qué le va a confesar si ya ese pobre cristiano no puede hablar? Y allí se quedó con sus pecados. Hermanos, no desaprovechemos, Dios nos da unos métodos bellísimos para salvarnos. Si ya no nos queremos salvar, créanme, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque Dios pone al alcance de nuestra mano la salvación. Pero si nosotros rechazamos y nos quedamos así, cruzados de brazos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Dios? Hermanos, acudamos confiadamente al Señor. Él ha puesto a sus ministros para ayudarnos. Acudamos a Él. Miren lo que nos dice ese salmo. Nada está oculto a los ojos de Dios, en pocas palabras. Si sabemos que hemos ofendido, cometido pecado contra Dios, confesemos nuestras culpas. Confesemos nuestras culpas. No es al hombre, es a Dios al que le confesamos allí nuestras culpas. Y alguien dice de pronto, no, pero es que el cura es pecador. Puede que sea pecador. Cuando usted va donde el doctor, usted le pregunta, oiga doctor, ¿usted es pecador? El doctor le va a decir sí. Y no por eso deja de ser menos doctor, ¿verdad? Asimismo el sacerdote puede ser más pecador que usted y que yo juntos, pero no por eso deja de ser sacerdote. ¿No ve que fue consagrado? Ya después el sacerdote rendirá también cuentas a Dios de su vida, pero nosotros ya hemos salido de aquel pecado. Hermanos, no tengamos miedo de acercarnos al Señor. No tengamos miedo de acercarnos al Señor. Él nos invita a la salvación. Y vayamos a Él con fe. Esa ha sido la segunda pildorita de bendición. Vámonos ahora a la tercera. 3 pildoritas para estar sanos en el Señor. Y la tercera pildorita pues es el Evangelio del día, porque hay que escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Cuando usted lee un libro cualquiera, usted ya sabe cómo termina y cómo comienza ese libro. Si es una novela, sabe cómo termina y cómo comienza la novela. Así usted la vea y la lea 100 veces, la novela no va a cambiar jamás. Tal como comienza, así termina. En cambio, el Evangelio no es una novela, porque si usted hoy lee un párrafo y mañana vuelve y lo lee, y pasado vuelve y lo lee, el mismo párrafo es como una mina que va a estar brotando una y otra vez. Ve, esto que leí ayer, hoy día lo leo, pero esto no había comprendido. Ahora me dice otra cosa, la palabra de Dios es lo más actual que puede haber. Es lo más actual que puede haber, y aún así, la Sagrada Escritura es el libro menos leído.
Así que vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mí, de mi hijo. Le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre, otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después de quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro, si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en la primer pildorita de fe dedicada a la Virgen Santísima, verdad? Que la gente de antes tenía mayor fe. Nosotros nos hemos adelantado mucho científica, tecnológicamente, pero hemos perdido ese valor de la fe. Hermanos, una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. El hombre dice, y no me burlo, ni tampoco quiero subestimar, porque de que la enfermedad ha sido mortal, en verdad ha sido mortal. De que es terrible, en verdad es terrible. Pero si nosotros nos dejamos trabajar por lo que los demás dicen, porque para el hombre es fácil creer más en la palabra del hombre que creer en la palabra de Dios. Hermanos, si volviéramos nuestra mirada con fe al Señor, hace rato hubiéramos derrotado este mal, y no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice el Señor. Cuando los discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera ese demonio? La respuesta de Jesús es sencilla: porque les falta fe. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, fe. Y digo nos, porque hasta yo me incluyo. Pueda que yo aquí les hable de fe, les hable de esperanza, pero al rato de la prueba, quién sepa si resistiré, si podré soportar, porque la fe es algo que se vive cotidianamente. Y eso es lo que nos hace falta. Si tuvieran fe, entonces nada sería imposible para ustedes. Miren, nada sería imposible para ustedes, nos dice el Señor. Nada. Ni enfermedad, ni peste, ni tribulación, nada, porque tendremos y tenemos fe. Leía, y yo creo que ustedes también, porque en las redes todo se viraliza, lo que sucedió allá en un pueblo de Argentina, y fue grabado en video por unos bomberos.
Todo el campo se había quemado, todo. Pero en el medio del campo había una gruta dedicada a un nacimiento, a un pesebre. Milagrosamente, y se ve allí, todo quemado, menos el círculo donde estaba la gruta. Eso estaba verde. Allí el fuego es como que había hecho un círculo, dibujándolo allí, y no había tocado la gruta. Imagínense, si así Dios hace ver su poder en algo material que sirve para la oración, ¿cómo no hará ver su poder en nosotros que somos sus hijos? Hermanos, volvamos la mirada a aquel que todo lo puede, pero volvamos la mirada con fe. ¿Qué es la fe? La fe es esa certeza de que nosotros ya tenemos cuanto le hemos pedido al Señor. Eso es fe. Y eso es lo que nos hace falta. Miren cómo este hombre del Evangelio se acerca a Jesús y le pide que tenga compasión, porque su hijo está siendo azotado, martirizado por el demonio. Lo ha echado al fuego para quemarlo, lo ha echado al agua para hacerlo hogar, y nadie lo ha podido ayudar. Este hombre sabía que si Jesús no lo ayudaba, ¿quién más lo podría ayudar? Y Jesús con una palabra echó al demonio y quedó sano el joven. La fe, hermanos, es algo que obra en nosotros a la medida en que nosotros dejemos que actúe. Y créanme, por experiencia propia les digo, grandes cosas hace el Señor cuando uno tiene una fe ciega, total, puesta en Él. Dios nos ayuda en todo, aún en las cosas más simples, si le pedimos con fe y si lo que le pedimos es bueno para nosotros. Yo les voy a contar una experiencia. En mi vida de estudiante, yo no era un estudiante muy brillante, que digamos, sobre todo para las matemáticas. Lo mío más eran las letras. Matemáticas era un total desastre. Y me quedé supletorio en matemáticas. Allí en ese tiempo sí se quedaba uno de año. Ahorita ya no. Era un Viernes Santo. Al lunes siguiente se tomaba el examen supletorio. Yo, por más que estudiaba, me parecía más o menos al santo cura de Ars. Estudiaba, pero no aprendía y no captaba nada de esas cosas de matemática. Así que mi única esperanza era el Señor. Si tú no me ayudas, ¿quién más me va a ayudar? Era un Viernes Santo y acompañábamos la procesión de Jesús del Gran Poder de aquí de la iglesia. Y yo era llorando a moco tendido, como se dice, al pie de la imagen del Señor. Me puse al ladito de Él y yo lo veía con su cruz a cuesta y yo era que lloraba. Y la gente me veía llorar y a mí no me importaba. Y yo le decía con estas palabras: Señor, mira, yo he estudiado, pero no sé nada. Ayúdame, por favor, te lo ruego, ayúdame. Haz que el lunes que vaya a dar el examen, diga a la licenciada: ¿saben qué? No les voy a tomar la prueba, todos quedan aprobados. Yo sé que estaba mal, porque hay que estudiar. Pero hermanos, eso fue lo que sucedió. Yo no sé si de pronto, como ella era también muy católica, de pronto habrá estado por ahí, me habrá visto llorar al pie del Señor, pero con las mismas palabras, hermanos, créanme así,
con las mismas palabras que yo le dije al Señor que nos dijera ella que no nos iba a tomar ese examen y que quedábamos aprobados. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Cuando fuimos a rendir el examen el día lunes, ¿y saben qué? Quedan todos aprobados. Pero hagan el compromiso de estudiar más, de sacar buenas calificaciones. Y así fue. No fui brillante en matemática, pero le hacía la lucha. El Señor me había ayudado. Todo es cuestión de tener fe, hermanos. Así como yo les cuento, así sucedió. El Señor nos ayuda a la medida en que nosotros nos pongamos en las manos de Él. Queridos hermanos, este ha sido su segmento Pildoritas de Bendición, y como dentro de pocos minutos vamos a tener un programa muy especial, muy halagüeño a la Santísima Virgen María, porque hoy es sábado dedicado a ella. Van a ver aquí como los 3 pastorcitos de Fátima, a 3 niños rezando el rosario a la Santísima Virgen María. Yo ya les he dado la noticia, no se desenganchen, que vamos a acompañar a la Virgen en las voces de esos niños. Y hoy, sábado 8 de agosto, porque no vamos a tener el espacio Vida de Santos, así que aquí lo voy a anexar. Brevemente, hoy sábado 8 de agosto recordamos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. ¿Saben ustedes qué significa dominicana o en latín Dominus Canis? Significa perros del Señor. Por eso es que a los pies de Santo Domingo se suele colocar un perrito, Dominus Canis, perros del Señor. Es decir, ellos defendían al Señor y su causa como los perros defienden la casa del amo. Nació en España hacia el año de 1170. Él fue ordenado sacerdote. Era canónigo, es decir, que estaba cercano al obispo y todo lo demás. Pero él se daba cuenta que la conversión de la gente era muy pobre, muy poca. Y era porque en parte los predicadores llegaban en suntuosos carruajes a predicar. Y sus prédicas eran un tanto estiradas. Solo predicaban a la gente importante mientras que el pueblo se quedaba afuera. Predicaban solo en las grandes iglesias. Y en las grandes iglesias solamente llegaba la gente con dinero. Pero la gente del pueblo se quedaba sin escuchar las prédicas. Entonces se dio cuenta de que era necesario fundar una orden dedicada a predicar. Y es así como funda la Orden de los Predicadores Dominicos. Esta orden ha dado grandes santos en la Iglesia del Señor. Santo Domingo la funda en el mismo tiempo en el que es aprobada también la Orden Franciscana. El Papa, que aprueba estas 2 órdenes, tuvo un sueño. Él veía que la iglesia tambaleaba y de repente de la sombra aparecen 2 hombres, uno vestido de mendigo y el otro vestido como religioso. Y ellos ponían el hombro y ayudaban a sostener la iglesia. Cuando el Papa vio a San Francisco, reconoció en él aquel mendigo de sus sueños. Y cuando el Papa vio a Santo Domingo, vio a aquel religioso que había visto en sus sueños. Por eso estas 2 órdenes, la de los padres franciscanos y la de los padres dominicos, tienen mucho que ver. Son órdenes casi que hermanas, aunque distintas, separadas, pero son órdenes hermanas, porque sus santos fundadores compartieron esos ideales de santidad. Se dice incluso que en Roma, cuando se aprobó a ambas 2 órdenes, allí se encontraron Domingo y Francisco y se saludaron fraternalmente y se desearon éxitos en aquella vida apostólica que iban a aprender. Santo Domingo de Guzmán es al que le debemos también
la devoción al Santo Rosario. Una noche, Santo Domingo se encontraba al pie de una imagen de la Virgen y le decía: Señora, tanto se ha predicado y tan pocos son los que se convierten. Ya él pensaba abandonar aquella región porque la verdad es que las conversiones eran muy pobres, muy pocas. Así que la Virgen Santísima desciende del cielo con un regalo muy especial. Le viene trayendo el Santo Rosario y le enseña cómo rezarlo. Por eso Santo Domingo, aunque no es él en sí el inventor del rosario, es uno de los que impulsan y que le dan un impulso al Santo Rosario. Por eso la patrona de la Orden Dominica es Nuestra Señora del Rosario. La Orden Dominica fue fundada como orden mendicante, es decir, como la de San Francisco de Asís. Sus enseñanzas fueron alimentadas en la contemplación, la oración y la prédica, es decir, oraba, meditaba y predicaba. Antes de morir en Bolonia, estableció en Roma su centro de orden, el centro de su orden. Murió el 6 de agosto de 1221. La madre de Santo Domingo de Guzmán era una mujer muy santa y es una beata, la beata Juana de Asa. Era una mujer muy piadosa que, como el mismo santo dice, ella no fue una mujer estudiada, pero supo dar consejos excepcionales, supo guiarlo al camino de la santidad. Por eso la iglesia le declaró beata, porque llevó una vida de santidad que se reflejó en la santidad de su hijo. Esta orden de dominicos ha dado grandes santos y glorias a la iglesia. Vamos a enumerar unos cuantos. Santo Tomás de Aquino, sabio doctor de la iglesia. San Vicente de Ferrer, ilustre predicador. San Jacinto, nuestro querido santo patrono, al que lo queremos mucho también. San Martín de Porres, santo de nuestras tierras. Santa Rosa de Lima. Santa Catalina de Siena y otros grandes santos. Hermanos, encomendémonos a la intercesión de la Virgen Santísima, nuestra buena Madre, y también del glorioso Santo Domingo de Guzmán. Hoy es día de fiesta para la Orden Dominica. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y nos proteja y nos haga gozar siempre de su presencia. Y recuerden, no olvidemos ese valor bellísimo de la fe, que es una virtud. Hermanos, seamos hombres y mujeres de fe. Este ha sido su segmento Pildoritas de Bendición por su canal Milagro Soy Yo. Si el Señor y la Virgen Santísima lo permiten, nos veremos el día lunes. Cuídense y recuerden, si salen de feriado, protéjanse lo más posible. Cuidémonos, aunque no es palabra del Señor esto, pero cuídense que se cuidaré, dice el argot popular que nos dice Dios. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos lo más posible y tengamos fe. Amén.